Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. Sigue la controversia por la reforma tributaria, el paso en el Congreso de la iniciativa gubernamental. El Partido Liberal, en cabeza del presidente César Gaviria, ha dicho que no tiene un artículo para defender, que no hay un artículo que uno diga, esto hay que pelearlo. Dice César Gaviria, no hacen sino daño, daño y daño, y a eso hay que sumarle las voces críticas del partido de la U y los conservadores. Saludamos al ex senador Jorge Enrique Robledo. Bienvenido a RCN Mundo, ex senador Robledo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. A ustedes, mil gracias por su comunicación y un saludo a sus oyentes. ¿Cree usted, senador, que esto pueda pasarle factura negativa a la reforma tributaria, lo que está sucediendo con los partidos políticos, específicamente los liberales, que ya están reconsiderando apoyar la iniciativa? Podría suceder, ¿no? Porque la reforma viene generando una cantidad grande de resistencias en la medida en que más se conoce, pues hay asuntos que la opinión pública no puede compartir, y entonces no me sorprendería que en un momento dado, pues quienes han venido respaldando al gobierno, el petrismo, llamémoslo así, pues liberal, conservador, de la U, etcétera, pues esté interesado en desmarcarse. Sin embargo, pues habrá que esperar, porque pues todos sabemos también las artes que tienen los gobiernos para cuadrar mayoría, ¿no? Entonces nos toca esperar. Pero digamos que las resistencias sí existen entre la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido esos sectores están, digamos, como auscultando a la opinión pública, a sus partidarios, a sus copartidarios, y que hay un descontento con la reforma como se viene haciendo. Yo diría que no solo de parte de ellos. Para poner un ejemplo, ¿no? La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que es una central que ha respaldado a este gobierno, en estos días expidió una declaración en contra de que se graven las pensiones. Lo pongo como un ejemplo. O sea, estos son molestias que son del lado del petrismo, digamos, de sectores que han estado con Petro no de ahora a última hora, sino desde hace rato. Y así podríamos encontrar otras situaciones. Por ejemplo, sí, entre la pequeña y la mediana empresa, yo sé que hay un descontento grande porque su clamor para que se diferencien las tasas de tributación de las grandes empresas, que se diferencian de las pequeñas y las medianas, pues no ha sido acogido por el gobierno nacional, y ese es un error bien manifiesto de la reforma, porque es absurdo, inclusive yo diría que es ilegal, inconstitucional, porque no es progresivo, que pague la misma tasa de tributación una super transnacional que opera en Colombia a que un ciudadano que tiene por ahí una pequeña o mediana empresa pague la misma tasa. Eso yo diría que es inconstitucional, pero en todo caso inconveniente sin duda, y eso ha generado molestias grandes. A propósito de molestias y molestias grandes, doctor Jorge Robledo, el país amanece con la encuesta de Inbamer, que señala que la aprobación del presidente bajó del 56 al 46% y la desaprobación subió del 20 al 40%. Todos estos hechos económicos, sociales, de orden público, le están pasando ya factura al presidente Petro. Incluso se habla de la posibilidad de que se esté acabando la famosa luna de miel que tienen los mandatarios cuando arrancan. ¿Usted cree que puede estar pasando eso ya? Pues digamos que es lo que están indicando las cifras, ¿no? Ya interpretar uno qué es lo que está molestando a la ciudadanía, pues no es tan fácil, pero sin duda que la reforma tributaria lo afecta. Por ejemplo, pongamos otro caso que lo han mencionado quienes están con el gobierno pero están quejándose, lo que tiene que ver con la comida de los pobres, ¿no? Que la llaman bebidas azucaradas o que la llaman alimentos ultraprocesados, que al final es comida de pobres. Eso no ahí no valen cuentos. Bueno, pueden echar cualquier teoría, ¿no?, de salud o lo que sea, pero lo cierto es que eso es una cosa contra los pobres, contra los tenderos, directo contra los tenderos. Eso sin duda le está pasando pues una factura de descontento que es bien notoria. El manejo de la cosa petrolera, ¿no?, particularmente el empecinamiento del gobierno de no buscar más petróleo, de no firmar nuevos contratos para buscar petróleo y gas. Ese es un error garrafal, y cada vez lo entienden más los colombianos. Yo no conozco una sola persona conocedora de estos asuntos ambientales que justifique eso que está sucediendo. Entonces, eso no solo es muy de base equivocado, sino que seguramente está teniendo que ver con el alza del precio del dólar, no de manera absoluta. El precio del dólar está subiendo por el fracaso del modelo económico, de muchas maneras. Eso, si quieren, lo podemos detallar, pero digamos que esa es la base. Pero sin duda que afecta también el alza del precio del dólar, la política antipetrolera de Petro, del gobierno y de la ministra
de minas. Entonces, a mí no me sorprendería que todo este conjunto de cosas termine, digamos, afectándolo. Inclusive en el mundo de la izquierda, todos esos arrumacos, llamémoslos así, con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno norteamericano y lo de las tropas gringas en Colombia y lo de la OTAN, todo eso ha causado un descontento grande que no se exprese, pues digamos, públicamente en discursos y cosas de estas en muchos casos, pero el descontento está ahí porque se supone que eso no era lo que podía hacer como presidente de la República de oposición. Yo siempre me he preguntado, bueno, y si el que hubiera hecho esas cosas hubiera sido Iván Duque, ¿qué hubieran dicho digamos, la estructura petrista? ¿Qué hubiera dicho? También le produjo un desgaste grande, pienso yo, todo ese horror del nombramiento del Contralor, ¿no? Eso tiene que generar un desgaste enorme, ¿no? Porque eso estuvo mal, bastante mal, como se hizo esa elección del Contralor que encabezó el propio presidente. Entonces, hay razones para el desgaste, ¿no? Claro. Doctor Robledo, si el dólar sigue subiendo y se encarecen los productos de la canasta básica para los colombianos, si la economía se viene un poco abajo, lo cual no sería novedoso porque muchos países del mundo tienen una situación similar, y si a eso usted le suma que los partidos que le estaban apoyando el proyecto de reforma tributaria al presidente Petro se le echan para atrás, se le chupan, como dice mucha gente, y le pegan una peluqueada a ese proyecto, ¿cómo cree usted que reaccionaría políticamente el presidente Petro? Es difícil, ¿no? Es difícil, pues, porque una de las características de Gustavo Petro es que nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar en cada caso. Pero bueno, pues es seguro que no le gustaría, pero también es seguro que quienes están planteando dudas las están planteando razonablemente. O sea, aquí el propio Gustavo Petro ha reconocido que vamos para una recesión. No por culpa de Colombia, esa es una recesión de origen global, pero sin duda que las equivocaciones de la política económica, inclusive recesión no porque él es el presidente, sino porque el modelo económico que se aplica en Colombia no funciona. Pero bueno, lo cierto es que esas son las realidades que están allí. Entonces, por ejemplo, el tema del monto de la reforma tributaria, pues que empezó en 70 billones, después se bajó a 22 billones, a 25 billones y ahora estamos en 22. Pues ahí hay un debate que es importante porque, Juan Carlos, en momentos de recesiones, o sea, recesión quiere decir que la economía como que se paraliza, como si sufriera un corrientazo y se caen las cosas y aumenta el desempleo y la pobreza. En momentos de recesión, una reforma tributaria muy dura que recaude mucha plata puede afectar la economía. En el caso, por ejemplo, del petróleo, que está siendo maltratado, esa es una equivocación garrafal, porque a usted puede gustarle o no el petróleo, pero lo cierto es que Colombia es muy dependiente de la economía petrolera. Entonces, hacerle daño a eso es como que usted tiene una finca y siembra maíz y no le gusta el maíz, entonces que porque no le gusta, entonces renuncia al maíz y resulta que ese es el único negocio que da la finca, pues eso es disparatado sin duda. Claro. Doctor Robledo, en últimas, usted ha sido o es profesor universitario. Si el alumno se llama Gustavo Petro y la calificación va de 1 a 5, ¿qué nota le pondría usted? No, yo preferiría no, a estas alturas no, yo creo que está temprano pues para poner calificaciones así pues no quiero pues aparecer en eso, no es fácil hacerlo, pero lo cierto es que las equivocaciones no son pocas y particularmente yo creo que lo está afectando bastante la actitud de no querer corregir. A mí me llama mucho la atención que esté enredado en ese asunto del petróleo y del gas, que es un disparate absoluto, ¿no? Y se niega a corregir y eso le está causando mucho daño al país, que es finalmente lo que nos tiene que preocupar. Esperemos que escuche más, ¿no? Que escuche a sus propios amigos, porque los que están en este momento, digamos, discutiendo la reforma tributaria son los que, digamos, que lo eligieron en la segunda vuelta y están gobernando con él. Entonces lo menos sería que a ellos sí los escucharan. Le agradecemos al ex senador Jorge Enrique Robledo por estos minutos aquí en RCN Mundo. Ex senador, buen día. Muchas gracias y un saludo a sus oyentes. Cada mañana, el equipo periodístico de RCN Radio prepara un gran desayuno informativo. Empezar el día con RCN Mundo.